Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Por favor, me confirman visualización de pantalla y audio. Buenas noches, doctor. Sí lo escucho bien, pero no veo la pantalla. ¿No ven la pantalla? Buenas noches, doctor. Sí se ve, doc. Ah, ya. Entonces no soy yo, es el compañero. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Nos habíamos quedado en esta parte del electrocardiograma y les estaba enseñando cómo reconocer lógicamente un electrocardiograma positivo, llamémoslo así, para lo que sería un síndrome coronario agudo de un negativo. Cuando yo hablo de positividad me refiero a que puedo tener signos de isquemia, lesión o necrosis miocárdica. Y en ese sentido les estaba enseñando justamente a reconocer algunos aspectos en este sentido. Ya nos habíamos quedado en esta tablita que estábamos elaborando, ¿no? Y nos faltaba ver cómo era el patrón de una necrosis miocárdica subendocárdica y una necrosis miocárdica subepicárdica, ¿ok? En este sentido, entonces vamos a dibujar cómo sería una necrosis miocárdica subendocárdica, ¿ok? Vamos entonces eh, a indicar que la necrosis es importante porque vamos a fijar nuestro interés o nuestra mirada en la presencia de ondas Q patológicas. Entonces vamos a tener una onda P, una Q, ¿sí? No se olviden que en lo subendocárdico, aquí por lo general podemos, dependiendo la evolución del infarto, puede este segmento ST estar invertido o puede haber un infradesnivel. Denme un segundo, voy a dibujar esto mejor. Tengo aquí, no. Vamos a trazar mi línea isodifásica, ¿ya? Y aquí tendría, lógicamente, lo que sería mi onda Q patológica, ¿sí? No se olviden, tenemos aquí P, tenemos P, aquí sería mi onda Q patológica, PQR, S y T. Les decía que aquí podemos tener en la necrosis miocárdica este infradesnivel del ST, ¿sí? Como podemos ver acá, podemos ver este infradesnivel del ST, ¿ok? Sobre todo en los casos agudos, pero a medida que van pasando las horas o los días, este infradesnivel del ST se va corrigiendo y lo que pueden tener o lo que puede persistir es esta onda Q que es patológica. Incluso puede persistir esta ya de forma indefinida y de esa manera ustedes pueden predecir y decir, no, que aquí hubo un infarto antiguo, ¿ok? Entonces se dan cuenta de eso, ¿por qué? Porque hay la presencia de esa onda Q que no se va a quitar o no se va a borrar nunca. En cambio, ese infradesnivel del ST sí se va a rectificar, a corregir y nuevamente va a estar de una manera normal, ¿sí? Eso a medida que va evolucionando. Ahora, ¿cómo es la imagen de lo que sería una necrosis miocárdica subepicárdica? Tenemos la presencia de la onda P, tenemos la Q y, por supuesto, tenemos nuestra, digamos, supradesnivel del ST, ¿no?
vamos nuevamente entonces a trazar nuestra línea isodifásica. Tenemos nuestra línea isodifásica, tenemos acá P, nuestra onda Q patológica. Cuénteme, Génesis, ¿qué características debe tener la onda Q para que sea patológica? PQR. Aquí tengo S y acá tengo, obviamente esta es la onda T. Génesis, ¿está conectada? Listo. No se olviden que aquí se mantiene o conserva el supra igual, lo que les decía anteriormente, ¿no? Si es agudo, va a estar con el supra, pero a medida que va evolucionando el infarto, ya esto se va rectificando y se pone de una manera normal, ¿no? Entonces aquí siempre no se olviden, en necrosis van a encontrar ustedes la onda Q, ¿de acuerdo? Kimberly está por ahí. Kimberly, ¿qué características debe tener la onda Q para que sea patológica? Ya, buenas noches, Doc. Debería tener una duración de al menos un cuadrito pequeño, que sería de 0.04 segundos de duración, Uh-huh. ¿Y qué más? y que alcance un tercio del tamaño completo del QRS. Ok, perfecto, listo. Muy bien, Kimberly, gracias. A ver, vamos a ver. Denme un segundo, solo me conecto para poderles preguntar algunas cosas, ¿no? Ok. Bien, entonces continuemos. ¿Alguna duda hasta aquí? Con esto prácticamente hemos visto en gran medida cuál sería el patrón de un electrocardiograma positivo, ¿sí? Positivo para un síndrome coronario agudo en el contexto de una isquemia, lesión y necrosis miocárdica. Por lo general, lo que nosotros o lo que se suele ver en los departamentos de emergencia es este patrón, ¿sí? Prácticamente es el tiburón blanco de los infartos, ¿sí? Este de acá, que es la necrosis subepicárdica. Lógicamente, dependerá de dónde o en qué derivaciones veamos esto, para yo decir, ya está en cara inferior, en cara lateral, en cara apical, si hemos escuchado eso, ¿no es cierto? Que es lo que me está faltando explicarles en este momento. Una vez que hemos aprendido a reconocer estos patrones, ¿sí? Necesito ubicar o aproximarme al sitio de donde está ubicada la lesión. Y para ello, lógicamente, yo necesito establecer a través de las derivaciones donde se encuentran estos, cuál podría ser las posibles o la posible arteria coronaria que está afectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven cualquiera de estos patrones en lo que sería D2, D3 y ABF, si ustedes ven esto, cualquiera de estos patrones, en estas derivaciones, en estas, no solo en una, ¿sí? Sino en todas. Si ustedes ven eso, se me borró la línea. Ya, esto yo puedo predecir y digo, no, aquí esto puede ser cara inferior. ¿Ya? De tal manera que cuando ustedes estén leyendo el electrocardiograma pueden decir,
Supongamos que encontraron esta onda T picuda, ¿ya? De 2, de 3 y ABF pueden decir, hay hallazgos electrocardiográficos compatibles con una isquemia subendocárdica en cara inferior, ¿sí? Si ven esta imagen de acá, lógicamente, a nivel de D2, D3 y ABF, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si estos cambios están, por ejemplo, en B1 y B2? Aquí, en cambio, ustedes van a decir que es probable que la cara afectada sea a nivel del septo, a nivel septal, ¿sí? O sea, del tabique. Si tenemos a nivel de B3, B4, yo puedo decir en este sentido que se encuentra afectado en cara anterior, ¿ya? B5, B6, B5, B6, cara apical. D1, ABL, cara lateral del corazón. Cara lateral, ¿sí? Entonces, miren ustedes que a raíz de, digamos, reconocer en dónde o en qué sitios están ubicados estos cambios, yo puedo predecir si está en cara inferior o si el infarto o la isquemia o la lesión o la necrosis es en cara inferior, a nivel septal, a nivel anterior, a nivel apical, a nivel lateral, ¿sí? O incluso puede abarcar varios segmentos. Por eso podemos tener que está, qué sé yo, en B1, B2, B3 y B4. Entonces ahí, si está en B1, B2, B3 y B4, está comprometido el área anteroseptal. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí hay una lesión subendocárdica en cara anteroseptal. ¿Sí? Así tienen que hablar ya ustedes en estos términos, ¿ok? O qué sé yo, aquí existen signos compatibles con una isquemia subepicárdica en cara anteroseptal o en cara inferior, dependiendo dónde ustedes vean todos estos cambios, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda que tengan en este sentido? Ojo que les estoy dando las pastillas para que ustedes puedan hacer un reconocimiento rápido. Sobre esto habrá variaciones, obviamente, ¿no? O sea, no se están formando ustedes para cardiólogos, pero con estos elementos, créanme que ustedes van a tener un más del 80% de aproximación a la realidad, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Johnny Castro, ¿alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Doc, ahí le faltó nada más mencionar la derivación ABR. Pero esa sería la cara derecha. Sí, podría estar presente, no sería ABR, sería realmente las derivaciones derechas, ¿sí? Que en este caso sería B3 y B4R, ¿sí? No ABR, que no es lo mismo, ¿ok? Vamos a poner por acá, por acá. Por ejemplo, cuando está comprometido ventrículo derecho, ¿sí? Cuando está comprometido ventrículo derecho, tú puedes ver en B1, en B2, ¿sí? Y a nivel de B4, B3, B4, algunos te hablan, pero R. ¿Qué quiere decir esto de R? Que en lugar de poner las derivaciones hacia el lado izquierdo como normalmente se pone, ¿no es cierto? Le pones las derivaciones al lado derecho. Pero ustedes dirán, bueno, y doctor, ¿y en qué casos voy a poner las derivaciones al lado derecho? O sea, que siempre tendría que hacer entonces electrocardiogramas tanto al lado derecho como al lado izquierdo. No, tú haces esto, ojo, esto te sugiere infarto del ventrículo derecho.
¿sí? Gracias por hacerme notar aquello, ¿no? Esto es importantísimo por una razón que ya les voy a dar, ya les voy a decir. ¿Qué pasa o cuándo ustedes tienen que hacer derivaciones derechas? Ese sería digamos, la connotación de esto, ¿no? ¿Cuándo, doctor, yo voy a hacer derivaciones derechas? Porque si no, imagínense, tendría que hacerle siempre derivaciones derechas y derivaciones izquierdas. Ya. Entonces, tú vas a hacer derivaciones derechas, es decir, los electrodos, en lugar de ponerle al lado izquierdo. O sea, a ver, vamos repasando. Jordan Yori, ¿está por ahí? Presente, Jordan, doc. ya, cuéntame, cuando tú haces un electrocardiograma, ¿cuáles son las derivaciones? ¿Dónde pones los electrodos? Cuéntame. Bueno, B1 se pone en el cuarto espacio intercostal al lado derecho. B2 se pone a sí mismo, pero en... A ver, pero al lado derecho, ¿en dónde? O sea, porque el lado derecho es todo el emitórax derecho. Seamos más, ahí no- esto es como cuando nos dan la dirección de una casa, te dicen, necesito esa dirección exacta, ¿dónde poner el electrodo? en el cuarto espacio intercostal, doctor. Sí, cuarto espacio, pero ¿qué más? Dame ¿Escucha, doc? sí, sí te escucho. Cuarto espacio intercostal, sí, pero ¿cuál es la transversal? Porque el cuarto espacio intercostal va de adelante a atrás. Mm, a ver, sería de ponerle... Bueno, B1 se Cuarto, encuentra entre el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. eso es línea paraesternal derecha, ¿sí? Ya. Para esternón. Entonces, de B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Ya, B2. En el cuarto paso intercostal a la izquierda del esternón, o sea, en la línea para esternal izquierda. Perfecto, B2. B4. Es en el Ya quinto te espacio ayudaría. intercostal y en la línea medio clavicular. Ok. B4. Y B3 B3. se pone entre B2 y B4, doc, entre Ya, el quinto espacio perfecto. intercostal a la izquierda del esternón. Ok. Y Y B5 va en el B5. quinto espacio, B5 va en el quinto espacio intercostal y en la línea axilar anterior. Ya, y B6. En el quinto espacio intercostal y en la línea medio axilar, va, doc. Ya, perfecto. Bien, Jordan, bien. Listo, entonces, esa sería la posición o la ubicación normal, ¿no es cierto, doctores? Ahora, cuando yo les diga o cuando les digan hagan derivaciones derechas, porque esto sería lo que nos dijo Jordan, es equivalente a decir, a poner derivaciones izquierdas, pero cuando te digan necesito un electro con derivaciones derechas, tú haces lo mismo, pero para el otro lado, ¿sí? Es decir, los electrodos los mandas al otro lado. O sea, ya B1 no estará en el lado derecho, sino ahora B1 estará en el lado izquierdo y el resto prácticamente es lo mismo, pero para el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería Kevin Jara? ¿Cómo sería o dónde estarían los electrodos cuando si te solicitan, hágame un electro con derivaciones derechas? Kevin Jara, ¿está por ahí? Kevin Jara. Verán, el que estén conectados no quiere decir que están en clases, ¿no? O sea, ahorita los que no me responden tienen falta. Kevin Jara, Eh, Buenas noches, doctor. Disculpe, que se me va el internet y se me viene, por eso no lo escucho muy bien a veces. ya, Kevin. Ok, a ver, cuéntame. ¿Cómo quedarían entonces las derivaciones derechas? Perdón, discúlpeme, no lo escucho muy bien. Tengo muy mala, creo que es la señal. A ver, Mayra Vargas, ¿está por aquí, doctora Mayra Vargas? Buenas noches, doctor. Sí. ¿Sí me escucha? ¿Quedarían derechas? Sí, sí te escucho. ¿Cómo quedarían las Ya. derivaciones derechas? Entonces quedaría la derivación B1 quedaría en el cuarto espacio intercostal izquierdo.
en el borde external izquierdo. Línea para external izquierda, ya. Muy bien. Ya. D2. Quedaría en el borde external o línea para external en el lado derecho, cuarto espacio. Ya. Ajá. D4. El 4 quedaría en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular del lado derecho. Ya, listo, punto, se acabó. Ya, y así sucesivamente. De acuerdo, gracias, doctora. Entonces, es lo mismo, pero hacia el otro lado, ¿sí? Y claro, aquí los cambios los vas a anotar principalmente en B3 y B4 R, o sea, R se refiere que es al lado derecho, nada más. Pero ahí van a estar localizados los cambios cuando el infarto sea, o la isquemia, o la lesión, o la necrosis sea a nivel del ventrículo derecho. Pero yo te decía, ¿en qué casos vas a hacer tú derivaciones derechas? Doctores, todo infarto de cara inferior, toda sospecha de un síndrome coronario, o sea, o de una isquemia, de una lesión o de una necrosis miocárdica que comprometa cara inferior, a eso le hacen derivaciones derechas, solo cuando sea cara inferior. Estamos. Entonces, si ustedes ven que en algún momento hay un cambio en cara inferior de 2, de 3 y ABF, ustedes dicen, no, aquí probablemente exista un infarto de ventrículo derecho. Y se confirma eso cuando en B3 y B4, lo mismo que vieron en derivaciones izquierdas, lo van a ver en derivaciones derechas, pero en B3 y B4 R. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes ven lo mismo en esas derivaciones, se confirma la posibilidad de un ventrículo, perdón, de un síndrome coronario agudo que compromete ventrículo derecho. ¿Ya? Y ustedes dirán, bueno, doctor, ¿y eso para qué me sirve? O sea, me da lo mismo si está el ventrículo derecho que el izquierdo, a la final está infartado el paciente. Mentira. Eso te ayuda porque en los infartos de ventrículo derecho, doctores, no le puedes poner nitratos, ¿sí? Si tú le mandas nitratos a un paciente con infarto del ventrículo derecho, ese paciente se genera un choque cardiogénico. Ese paciente se te hipotensa, ¿ya? Los pacientes con infarto de ventrículo derecho necesitan una precarga muy alta, a ese paciente tienes que meterle líquido, ¿sí? Para un poco responder ese hemicardio derecho, que tenga respuesta y que empiece a contraerse, ¿ya? Necesitas mucho volumen y sobre todo en estos pacientes no le vas a usar nitratos. Si usas nitratos en estos pacientes, corres el riesgo de precipitar un choque cardiogénico, ¿sí? Entonces, mira qué importante, porque una de las intervenciones terapéuticas son los nitratos, pues, pero no a todo paciente, no a todo infartado le vas a poner nitratos, por esta razón. Entonces, repito, ¿a quiénes les vas a hacer derivaciones derechas? A los que tengan un infarto o cambios de isquemia, lesión o necrosis de cara inferior. Ay, doctor, ¿y cómo sé que si se está infartando el ventrículo derecho? Porque lo mismo que viste en cara inferior lo puedes ver o notar, o más bien, estos cambios de isquemia, lesión o necrosis se pueden ver en B3 y B4 ER. Ahí pueden estar presentes. Y si están presentes, está comprometido el ventrículo derecho. Y si no están presentes, entonces solamente no compromete el ventrículo derecho y solamente cara inferior. ¿Ok? Estamos de acuerdo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si hay un infarto de mi ventrículo derecho, no le puedo poner nitratos y más bien tengo que darle volumen para un poco estimular esa precarga. ¿Sí? Y que lógicamente al estimular la precarga tengo poscarga y eso mejore obviamente la contractilidad y no se me choque totalmente ese paciente, aunque ya aquí hay que tomar otras medidas también. ¿Preguntas o dudas? Sí, está claro, esto es importantísimo, Doc, y esto casi no te dicen los libros, algunos por ahí, pero esto es una clave de oro que debes tener pendiente. ¿Ya?
Ahora, claro, yo te decía al inicio que en base a las caras tú puedes predecir que de pronto es la arteria eh, coronaria derecha o la circunfleja eh, o la proximal, la distal, etc. Bueno, mira, eso a la final, como les digo, no estoy formando cardiólogos de este momento, ¿sí? Que si bien ya les llevas a hemodinamia, le hacen el cateterismo y resulta que está afectada la coronaria derecha, la circunfleja, ya, eso, bueno, ya son cosas ya más profundas, ¿sí? Con que tú sepas reconocer esto y actuar de forma oportuna, porque el tiempo es músculo, ¿sí? Y que tú te puedas dar cuenta de estas lesiones y puedas establecer una intervención oportuna y, y, y hayas salvado ese tejido cardíaco, eso no tiene precio. Ya el resto que le pongas ahí son accesorios, ya es solamente, ya obviamente implica ya un estudio mucho mayor. ¿De acuerdo? Pero esto es esencial, esto no te puedes olvidar. ¿Sí? Bien, ahora les voy a dar unos tips adicionales. ¿Sabían ustedes, esto lo leí recién, eh, una escala muy interesante que me parece muy útil? ¿En qué contexto? En el contexto del dolor torácico, ¿sí? Antes de pasar a otros elementos. En dolor torácico, y lo voy a complementar acá, para motivar el uso, aquí van a usar una escala que se llama la escala de EDAX, ¿sí? Así se llama. Esto es nuevito, ¿ya? EDAX. Así se llama esta escala. ¿Y para qué me sirve, doctor, esta escala que me está dando, que se llama EDAX o score de EDAX? Resulta que esta escala o este score EDAX te permite predecir o más bien, digamos, hacer un diagnóstico diferencial de ese dolor torácico en el departamento de urgencias, porque ahí fue realizado, esta es la validación de esta escala, eh, y predecir la posibilidad de un síndrome coronario agudo sin troponinas. Mira tú la importancia. ¿Qué quiere decir? Que te puede ayudar a predecir si ese paciente se está infartando sin la necesidad de troponinas. ¿Te parece o no te parece interesante esto? Obvio, muchas veces las troponinas no están disponibles en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos de nuestro país. No tienen troponinas, o qué sé yo, el paciente no tiene recursos para que se lo haga afuera y tú dices, viene un paciente con dolor torácico, ¿será que se está infartando o no? Entonces, resulta que este score reúne algunas variables. Por ejemplo, eh, eh, vas a profundizar, lógicamente, este score, ¿no? Pero reúne algunas variables como, por ejemplo, si es sexo masculino, le otorga 6 puntos. Si tiene una enfermedad coronaria previa, ¿sí? O 3 o más factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles factores de riesgo? Los que te dije acá, ¿no es cierto? En la esquina superior izquierda. Si esto pasa, le das 4 puntos. ¿Ok? ¿Qué más? Si el paciente tiene diaforesis, le das 6. Si tiene un dolor irradiado al brazo, al hombro, al cuello, o sea, una irradiación, ¿no es cierto?, típica. Si tienes una irradiación al brazo, al hombro, al cuello o la mandíbula, le dan 5. Si el dolor empeora con la inspiración, ¿sí? Dolor empeora con la inspiración, le dan en este punto más bien -4.
¿sí? Si el dolor empeora con la inspiración, más bien le resta puntuación. Y si el dolor se reproduce con la palpación, no te olvides que eso más bien le resta valor a pensar que ese dolor torácico es por un síndrome coronario agudo. Si el dolor a la digitopresión, pongámosle, o sea, a la palpación, le resta 6. Esta es una escala interesante porque ha reunido los principales signos y síntomas que tienen mejores sensibilidad, especificidad y razones de verosimilitud y que de una u otra forma te permite predecir aquello, ¿sí? Entonces, si te da una puntuación menor o igual de 16 puntos, es un paciente de bajo riesgo. ¿Y qué dicen este de bajo riesgo? Si tiene bajo riesgo más un EKG que es normal, entonces a la casa. O sea, se va a la casa, ¿sí? Y si tiene un puntaje mayor de 16, ¿sí? A este paciente obligatoriamente tienes que pedirle troponina. Y por ende, lógicamente, lo tienes en observación, ¿sí? Entonces, esta escala te permite de una u otra forma predecir o más bien establecer a quienes sí o a quienes no les vas a pedir troponina, en quienes se convierte indispensable, ¿sí? En base a esto, ¿ok? Si quieren profundizar este score, ¿sí? Como les digo, se llama el score EDAX. Te permite poder establecer el riesgo, si es de bajo riesgo o alto riesgo, de que ese paciente esté padeciendo un síndrome coronario agudo, pero sobre todo si es mandatorio el uso o la necesidad de pedir troponina en ese paciente. ¿Sí? Dudas. Me faltó aquí otro, la edad. ¿Sí? La edad. Aquí en la edad, la escala te da puntos de corte. Por ejemplo, si tienes de 18 a 45 años, te da 2 puntos. Si tienes de 46 a 50, te da 4 puntos y así sucesivamente, hasta el punto de que si tienes más de 86 años, te da 20 puntos, ¿sí? Eso obviamente no te pongo ahí porque no me alcanzaría. Pero esas son las variables que considera. Como te digo, profundiza y sobre todo utiliza. En este estudio, ¿sí? En este estudio se validó en pacientes que acudían a la emergencia con dolor torácico, ¿sí? Y te permite, obviamente, establecer la probabilidad sin el uso de troponinas y que te permite incluso predecir en quienes se convierte obligatorio la necesidad de solicitar troponina. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. En paciente con síndrome nefrótico agudos, ¿En síndrome qué? síndrome nefrótico agudo. Ya, ¿qué sucede? ¿Cuál es la pregunta ahí exactamente? Según esto, también podría elevar lo que es la presión cardíaca y podría haber algunas confusiones. Entonces, en esa partecita a veces siempre me confundo. Un síndrome nefrótico. A ver, pero eso tiene otra connotación, ¿no? O sea, a ver, el síndrome nefrótico es un síndrome Agudo. en el cual tú tienes otros parámetros. O sea, a ver, el síndrome nefrótico vas a tener un paciente con un edema generalizado, vas a tener una proteinuria más de 2 a 3 gramos en 24 horas, vas a tener un paciente con una dislipidemia franca. A ver, estos pacientes obviamente sí, por todas estas situaciones tendrían más riesgo de pronto tener un síndrome coronario, pero, o sea, es una entidad totalmente diferente a esto. O sea, no entiendo en dónde está la confusión ahí. Eh, es simplemente, eso sería un factor de riesgo adicional de pronto para tener o padecer un síndrome coronario agudo. No te olvides también que
Estos pacientes, lógicamente, no necesariamente tienen una edad avanzada, puede presentarse en pacientes en el contexto de una edad mucho menor, pero nada más, o sea, hasta ahí. No hay mayor confusión en ese sentido. Ok, a ver. ¿Alguna otra duda o pregunta? Listo, doctor, gracias. Ya, bien. Ahora, regresando un poco entonces a nuestro primer esquema, que es este, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la clínica, les he explicado que puede haber un dolor torácico, que puede ser típico, atípico y no anginoso. Ese me faltaría, ese tercero, que sería el no anginoso, que hace referencia lógicamente al dolor torácico por otras causas, ¿no? Las características que deben tomar en cuenta cuando es una angina inestable, un IAM sin elevación del ST o un IAM con elevación del ST. Esto de la escala del EDAX, que sirve para o van a aplicar en todo paciente con dolor torácico que llegue a la emergencia, ¿sí? Y que lo interesante de esto es que te permite predecir la posibilidad de un síndrome coronario agudo sin necesidad de usar troponinas, porque no siempre están disponibles, ¿sí? El EKG hemos aprendido a ver de forma resumida cuándo son los cambios positivos de una isquemia, lesión o necrosis miocárdica. Bien, y sobre todo las caras donde podrían afectarse, ¿no? Que es esto de acá, que ya lo vimos. Con respecto a los biomarcadores cardíacos, aquí nos vamos a referir a la troponina. Lo que define un infarto, doctores, es la troponina, no la CKMB, no la mioglobina. De hecho, mioglobina ya no debe solicitar. Te paso una CKMB por ahí, ¿ya? Aunque en algunos hospitales ya en lugar de invertir en una CKMB o en una mioglobina, deberías invertir más bien en una troponina ultrasensible, pues. Hay diferentes formas o isoformas de troponinas, la troponina I, la troponina T, la troponina ultrasensible. La que deberían tener todas las emergencias de los hospitales sería esta troponina ultrasensible, pero resulta que no es así. Seguimos teniendo la troponina clásica, que es esta troponina I, y que, claro, tenemos los mismos inconvenientes que los venimos teniendo desde hace muchos años. ¿Cuál es? Y es que la troponina clásica en sus isoformas, la I y la T, estas troponinas tienen o comienzan a elevarse recién a las 8 a 12 horas del evento, ¿sí? Recién ahí comenzarían a elevarse. Alcanzan un pico máximo entre las primeras 48 a 72 horas y pueden permanecer elevadas hasta los 14 días, ¿sí? Ese más o menos es el comportamiento de una troponina clásica, ¿ya? Mira, comienza a elevarse a las 8 o 12 horas, alcanza su pico máximo a las 48, 72 horas y persiste elevada hasta los 14 días y después de eso comienza a bajar, ¿sí? Ahora, ¿cuál ha sido cuál ha sido el problema por años de esta troponina? Es que te deja este periodo de ventana de 8 a 12 horas, donde por más que esté infartándose un paciente, las troponinas te van a seguir saliendo negativas. Y claro, como tú estás a veces en la emergencia, ¿no es cierto? Y estás con full pacientes y de pronto tienes un paciente con un dolor atípico que medio como que te confunde, ¿no es cierto? Le haces un electrocardiograma normal, le pides una troponina normal y tú dices, bueno, pues o sea, no es nada, vaya a la casa. Le mandas a la casa a ese paciente y para tu mala suerte estaba en el periodo de ventana, o sea, antes de esas 8 a 12 horas, donde todavía no se elevaba. Le mandas a la casa y horas después regresa, ya ahora sí, con un infarto propiamente dicho, y claro, donde el pronóstico ya es complejo
e incluso puede fallecer el paciente. Y te imaginas tú, viene el familiar, tú le diste el alta hace unas 6 horas, 8 horas, le diste el alta, ¿sí? Consta en la historia clínica que le diste el alta y después regresa el paciente y fallece. ¿Te imaginas eso, el impacto médico legal? ¿Sí? Y bueno, en algún momento yo fui perito de la fiscalía y justo fue uno de estos casos los que me tocó hacer el peritaje. Y claro, pasó esto, ¿ya? Entonces, imagínate tú el impacto médico legal del médico, en este caso el médico residente de emergencia, que le vio al paciente, no era un dolor típico, parecía una epigastralgia, le hizo, claro, el doctor de pronto pensó, porque había factores de riesgo cardiovascular, le hizo un electrocardiograma que fue normal, ¿sí? Le pidió troponina, fue negativa, y claro, como vio eso, le mandó a la casa. Y después de unas 6 a 8 horas regresó, hizo ya con un infarto con elevación del ST, y el paciente falleció, ¿sí? Entonces, imagínate, claro, los familiares consternados ante eso pusieron una denuncia, pues. ¿Cómo es que le mandan con una gastritis, le mandó a la casa, ya con supuestamente todo bien, y después murió de un infarto? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, doctores, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Recuerden que hay dolores torácicos atípicos, recuerden que el electrocardiograma puede ser positivo o negativo, sobre todo sin elevación del ST, y que las troponinas, sobre todo la clásica troponina, tiene un periodo de ventana de 8 a 12 horas, donde todavía no comienza a elevarse, pero ya el paciente puede estarse infartando, ¿sí? Y sobre todo no se olviden de esto, que estas 3 entidades no es que son separadas, ¿no? Sino que la una, de una u otra forma, conlleva a la otra. O sea, solo es el tiempo el que está, digamos, comprometido, ¿sí? Para ponerles más fácil esto, voy a explicar acá un cuarto aspecto que sería la fisiopatología. Fisiopatología, ¿sí? ¿Cómo o a qué correspondería fisiopatológicamente estable un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y uno con elevación del ST, ¿sí? Y resulta que aquí voy a poner el ejemplo del infarto tipo 1, y la angina inestable sería la clásica placa, ¿ya? La placa donde voy a tener este ateroma, ¿no es cierto? Tengo aquí el ateroma, pero este ateroma está, digamos, no hay una fisura de este ateroma, ¿ya? Y eso ¿en qué se traduce? Que todavía hay flujo de sangre pasando, ¿ya? Una angina inestable sería aquello. Cuando no se trata o no se estabiliza esa placa, la consecuencia de esto ya va avanzando, pues. Y el siguiente paso vendría a ser el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, donde aquí yo tengo el vaso coronario, ¿sí? Tengo la placa o el ateroma, ¿no es cierto? Aquí tengo la placa, pero esta placa sufre cambios. ¿A qué se refiere esto? A esto se le conoce como cambios bruscos de la placa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta placa se fisura, se rompe. Al romperse esta placa, es como si existiera una herida. Al romperse, como esta placa prácticamente incluso ya está o forma parte del endotelio vascular, tiene hasta vasos sanguíneos propios.
ya ha permanecido ahí por años, que prácticamente forma parte de esa pared, y al fisurarse, esta placa sangra, ¿sí? Es como si sangrara, como que tuvieran ustedes una lesión externa, sangra. Cuando sangra, lógicamente, se activa el mecanismo de coagulación y las plaquetas vienen a adherirse para tapar ese defecto. Pero de una u otra forma, no tapar u obstruir del todo el vaso sanguíneo, y todavía digamos que hay paso de sangre. Todavía pasa sangre por aquí, o sea, hay una obstrucción parcial. Pero a medida que pasan, si no se hace nada en este sentido, a medida que pasa las horas, esto va evolucionando y llegamos al infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿sí? Aquí ya está la coronaria. Tenemos nuestro ateroma, ¿no es cierto? Tenemos nuestro ateroma. Este ateroma que lógicamente ha sufrido cambios bruscos de la placa, ¿no es cierto? O sea, se fisuró, sangró, ¿ya? Sangró. Las plaquetas tratando de tapar ese defecto sin querer, al agregarse, terminaron ocluyendo o taponando totalmente ese vaso sanguíneo. Por ende, aquí ya no hay circulación y eso se traduce en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿sí? Y claro, si no haces nada ahí, la siguiente consecuencia de eso prácticamente puede ser la muerte, ¿sí? Entonces, si aquí no haces las cosas como tienes que hacer, el evento final de esto simplemente es la muerte. ¿Ok? Entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? Que estas entidades no es que son independientes o que la angina inestable es una, el infarto sin elevación es otro y el con elevación es no. Cada uno de ellos son progresivos. Y claro, lo que cambia es, en este caso, la diferencia es el tiempo de cada uno, ¿no? La angina inestable es como decir, está empezando. Ya a medida que va evolucionando este síndrome coronario agudo ya pasa a un IAM sin elevación del ST, y si no haces nada ya pasa a un IAM con elevación del ST. Y si no haces nada, el paciente fallece. Así de simple. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. A ver, ya me perdí. ¿En qué estábamos? Ya estábamos en el análisis de las troponinas. Y les decía que las troponina, la clásica, entonces ustedes primerito en sus hospitales averiguar qué troponina es la que están usando. ¿Sí? Lo ideal, como les digo, sería utilizar la troponina ultrasensible. Antes de eso, como les decía que en la mayor parte de hospitales la troponina que se utiliza es la clásica, la isoforma, la I, la T. Esta comienza a elevarse recién a las 8 o 12 horas. Entonces, pilas en estas primeras 8 a 12 horas donde te pueden dar falsos negativos. Pilas ahí, ¿ok? Como podía haber, o como puede haber estos falsos negativos, entonces se inventaron esto de la mioglobina, de la CKMB, porque estas enzimas o estos biomarcadores que no son exclusivos del corazón, repito, que no son exclusivos, es decir, que pueden elevarse por otras cosas, ¿sí? Te ponen por ahí una inyección intramuscular, ya se te elevó. Que te canalizaron una vía y te pincharon el músculo, ya se elevó. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero que durante años nos ayudaron a cubrir ese periodo de ventana de las 8 a 12 horas, porque más o menos te ayudaba a predecir que ese paciente se podía estar infartando. Para eso se hicieron esas, ¿ya? O para esas se utilizaron esas.
pero eran tantos los falsos positivos que de una u otra forma era bastante complejo. Ahora, claro, en este caso es preferible pecar de exagerado que pecar de, en este caso, de un, de un subregistro o de un subdiagnóstico. Sin embargo, la definición de infarto agudo del miocardio está dado por la positividad de las troponinas, no de otros biomarcadores, no. Entonces, viendo eso, las casas farmacéuticas dijeron, no, pues inventémonos una isoforma de la troponina que se eleve ya no a las 8 a 12 horas, sino que se eleve ya desde la primera hora. Buenísimo, pues. Ahí entonces entran en acción estas troponinas ultrasensibles, así se llaman, troponina ultrasensible. Esta ultrasensible ya a la primera hora comienza a elevarse. Mira, primera hora. Entonces ya no tienes ese problema del otro, pues. ¿Sí? El asunto de estas es que son tan sensibles que también se elevan, pero bueno, ya se elevan en todo caso en el contexto de otras patologías que, bueno, ya tienen mucho que ver con el corazón. Se te eleva en la insuficiencia cardíaca, se te eleva cuando hay arritmias cardíacas, se te eleva en el insuficiente renal crónico, se te eleva cuando hay una sepsis, ¿sí? Eh, y por eso debes analizar todo el contexto antes de diagnosticar de síndrome coronario agudo. Por eso te decía cuando empezamos esta clase, no todo dolor torácico es igual a infarto. No toda elevación de la troponina es igual a infarto, porque en cambio esta troponina ultrasensible debes cuidarte de los falsos positivos, ¿sí? Entonces siempre tienes que analizar todo el contexto, siempre. No solo depender de uno de estos, ¿ok? Sino todo el contexto tiene que ser analizado. De tal manera que, por supuesto, en este sentido, en la angina inestable, la troponina es negativa, ¿sí? Es negativa. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, la troponina es positiva, obligatoriamente, si no ya no es infarto. Y en el infarto agudo con elevación del ST es positiva, ¿sí? Entonces, esas son las características. Por eso que cuando tú tienes la clínica, tienes factores de riesgo cardiovascular y por ahí uno que otro cambio en el electrocardiograma, pero la troponina te sale negativa, tú le encajas, le sigues encajando como un síndrome coronario agudo, pero tipo angina inestable. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, esta diferenciación, doctores, tienen que ustedes hacerla. ¿Ok? Está claro entonces la utilidad de las troponinas. Entonces, yo, por ejemplo, no entiendo, ¿sí? Cómo un hospital se sigue abasteciendo de mioglobina, de CKMB, y sigue comprando troponina I, cuando se ahorrarían miles de dólares si ya dejaran de comprar mioglobina, CKMB y más bien cambien la troponina vieja por una troponina ultrasensible, pues, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que uno no entiende. Entonces, eso es cuando las compras se hace no en base a un criterio técnico, ¿sí? Eh, eh, pero claro, o sea, en este sentido, imagínate, preferible tener una troponina ultrasensible que tener tres biomarcadores, troponina clásica, mioglobina y CKMB, pues, ¿no es cierto? O sea, es lógico, nada más. Hasta más barato me saldría, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Dudas, preguntas. Doctor, buenas noches.
Ujú. ¿Cuáles son los valores normales de la troponina ultrasensible? A ver, ya te hago esa consulta urgente, ¿sí? Dame un segundo. Los valores dependerá lógicamente en este caso del fabricante, pero ya te voy a dar los valores normales en esta. Normalmente para la definición o la positividad te dice tiene que estar por encima del percentil 99. Eso en términos obviamente de practicidad es medio complejo, pero siempre en base a las unidades que tú tengas o en base a em, en base al laboratorio incluso, esos parámetros pueden cambiar. Dame un segundo, ya te hago la consulta este momento. ¿Alguna otra duda hasta eso? Ya, aquí tengo. La troponina ultrasensible, los valores, los voy a anotar acá, ¿no? Troponina ultrasensible, ¿sí? Te dice que, o de alta sensibilidad te pone acá. En adultos, en el género masculino, dice que debe ser menor o igual a 15 nanogramos sobre litro. Y en mujeres debe ser menor o igual a 10 nanogramos por litro. ¿Sí? En este caso, utilizando los nanogramos. ¿Ya? Eso con respecto a la troponina de alta sensibilidad. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Hago una pregunta. Uh-huh. Digamos que estamos en un hospital y no disponemos de la troponina ultrasensible. ¿Cuál sería mejor, la mioglobulina o la CKMB? A ver, si tuvieras la troponina clásica y y estás sospechando, CKMB, ¿sí? CKMB, mioglobina no. Si ya tuvieras que usar algún otro marcador y resulta que tuvieras a la mano CKMB, utiliza CKMB, ¿sí? Esa es superior a la mioglobina, ¿ok? Ok, gracias, doctor. Ya. Uh-huh. Ahora, en estos términos, vamos al siguiente o vamos a avanzar un poco al siguiente paso, una vez que hemos entendido ya algunos aspectos en este contexto. Antes de esto, al menos hace unos 5 años atrás, no más, 7, a ver, 2010, 2014, sí, unos 7 años atrás, voy en búsqueda de un marcador o de un biomarcador que tenga la capacidad muy similar a la troponina para predecir síndrome coronario agudo en las primeras horas. Les digo voy en búsqueda porque estoy en esa línea de investigación y primero analicé la hiperglucemia y el volumen plaquetario medio. Resulta que en la investigación que hicimos de el volumen plaquetario medio y de la hiperglucemia, vimos que un paciente que no es diabético
que no es diabético y se está infartando, esto lo hicimos en pacientes con un IAM sin elevación del ST, porque en el con elevación no hay chiste, ¿no? O sea, ya está elevado y punto, ya tienes el diagnóstico. Pero el problema es en el sin elevación, donde tú puedes tener un dolor torácico atípico, puedes tener un electrocardiograma normal y una troponina negativa. Y fue a raíz, claro, de todo esto y le puedes dar una alta prematura desde la emergencia a ese paciente. Entonces, hemos tratado con un grupo de investigadores de ver o de buscar para nuestro medio, donde, claro, muchas veces no hay la troponina, es costosa afuera, no tienes para diagnosticar. Eso es cosa de todos los días. Quienes estamos en hospitales públicos sabemos esa realidad. Habrá temporadas que hay otras que no hay, ¿sí? O resulta que el laboratorio de afuera únicamente está abierto hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 te procesan la troponina y si no, ya venga mañana. O sea, es así, la realidad nuestra es así. Entonces, encontramos que una hiperglucemia mayor de 140 o un volumen plaquetario medio mayor de 13, me parece. ¿Y de dónde sacas este volumen plaquetario medio? De la biometría hemática. Percátate en la biometría hemática, que es algo muy simple, o sea, es un examen muy rápido, fácil, por lo general siempre disponible. Y percátate en todo eso, volumen corpuscular medio y todos esos parámetros de matemétricos que te dan. Hay uno que dice volumen plaquetario medio. Cuando hay un infarto, el volumen, como no te olvides que aquí las plaquetas comienzan a agregarse, ¿te acuerdas que fisiopatológicamente te dije que comienza a haber una agregación? ¿Sí? Las plaquetas comienzan a crecer, ¿ya? Es decir, su volumen plaquetario medio aumenta. Y vimos que aquellos pacientes no diabéticos con una hiperglucemia mayor de 140 y un volumen plaquetario alto, ¿sí? En las primeras horas prácticamente teníamos casi una probabilidad diagnóstica, me parece que nos salió en 85 u 83% de que estaban sufriendo o teniendo un síndrome coronario agudo tipo IAM sin elevación del ST, ¿sí? ¿Cuál fue el problema aquí? Que las plaquetas, estas líneas celulares, son muy lábiles, que si te demoraste en procesar la muestra, crecieron las plaquetas. Que si le tomaste o le pinchaste medio mal, crecieron las plaquetas. Que bueno, o sea, las plaquetas realmente debes controlar algunas variables que a veces se vuelven difíciles y que se puede sesgar el estudio, ¿sí? Y claro, eso hizo o fue una limitación de esta investigación. En un segundo momento, investigando de igual manera el volumen, o más bien, investigando de igual manera buscar un biomarcador que te pueda aportar en estas primeras 8 a 12 horas con información útil para predecir que ese paciente se estaba infartando, o utilizamos un índice que lo denominamos el índice leucoglucémico, ¿sí? Este índice leucoglucémico que combina leucocitos y glucosa, obviamente cuando hay un síndrome coronario agudo tipo infarto, hay una cascada inflamatoria. Eso eleva los leucocitos del paciente que se está infartando y lógicamente la glucosa también. Este índice leucoglucémico con un punto de corte, no recuerdo muy bien, ya lo voy a revisar para darte el dato exacto, pero de igual manera encontramos casi con un 83% de probabilidad de que ese paciente se estaba infartando. Igual, los leucocitos lo tienes de una biometría hemática y una glucosa que lo haces en ese momento. Entonces, este índice leucoglucémico resulta de la multiplicación de los leucocitos por la glucosa y todo eso dividido para 1000. ¿Sí? Ya te voy a dar el dato del punto de corte que nosotros encontramos para decir o sospechar que ese paciente se estaba infartando. Entonces, como te decía, seguimos en esa búsqueda
búsqueda, pero en todo caso ya nos resultó un marcador un poco más consistente porque este no tenía ese problema de las plaquetas que por todo cambiaban y se nos ponía y se nos sesgaba, ¿no? En este sentido. Déjame, te doy el dato exacto de este índice leucoglucémico. ¿Preguntas o dudas? ¿Alguna duda? Les envié algunos artículos interesantes para que lo vayan revisando, ¿no? Otro aspecto que quería comentarles, bueno, mientras se descarga esto, es que les decía, no toda elevación de las troponinas, ojo, es equivalente a infarto. En un artículo que les envié yo al grupo, hay uno que es el de la cuarta definición. La cuarta definición del infarto. En ese artículo de la cuarta definición del infarto, hace referencia a esto que les decía de tener troponinas en el contexto de no necesariamente ser un infarto, ¿sí? Y aquí nace el término de injuria miocárdica, ¿sí? Para quienes no estaban familiarizados con esto, resulta que hay un término de injuria miocárdica, que ya sea aguda o ya sea crónica, ¿sí? Entonces, resulta que como la troponina ultrasensible se eleva también, y no solo la ultrasensible, la otra también, cuando hay patología cardíaca o patología renal o patología o otro tipo de patología, resulta que ahí esta elevación de la troponina no es tan ajena a pensar que la célula miocárdica está sufriendo. Y de ahí nace el término injuria miocárdica. Entonces, ¿qué lo diferencia entre un síndrome coronario agudo y una injuria miocárdica? Es el hecho de la elevación, digamos, progresiva de esta y de forma exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Si les ha pasado a ustedes que le hacen a un paciente insuficiente renal crónico, ¿no es cierto? Que está en hemodiálisis y todo, le hacen una troponina y les da alta. Y muchas veces se asustan y ya empiezan y aplican protocolo para síndrome coronario agudo. Le haces y así está parecido, en lugar de subir, bajó, o si subió, subió por ahí unos puntitos y nada más. Si te has dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Nos ha pasado. Ese paciente, o en ese caso, eso puede ser catalogado como una injuria miocárdica, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende si es aguda o crónica? De si tiene o no sintomatología compatible con mía, o sea, dolor torácico y esas cosas, ¿ok? Entonces, y claro, cuando hablas ya de un síndrome coronario agudo, porque aquí la troponina se te eleva de forma exponencial, es decir, al ingreso le hiciste y supongamos está elevada. Después de 4 a 6 horas le haces otra troponina. Debe haber una elevación. Algunas literaturas te dicen que debe elevarse más del 20% del valor inicial. Otras te dicen debe haber una elevación exponencial de 3 a 5 veces más el valor inicial, ¿sí? Entonces, supongamos al inicio tuviste 20 de troponina. Después de 6 horas ya eso está en 200. Ese paciente se está infartando. Pero si llegó con 20 y después de 6 horas está en 23, no vas a decir que se está infartando, pues ya en 6 horas el que se está infartando esa troponina ya se dispararía de forma exponencial. ¿Qué es exponencial? Más del 20% o más de 3 a 5 veces el valor inicial. ¿Estamos? Eso es lo que difiere o eso es lo que agrega esta cuarta definición para darle el nombre de injuria miocárdica aguda o crónica cuando tengas elevación de las troponinas, pero que éstas en el tiempo no se modifican de forma importante o significativa.
Si eso te pasa, entonces catálogalo como una injuria miocárdica, ya sea aguda o ya sea crónica, ¿sí? Pero si se eleva de forma exponencial después en las siguientes horas, entonces no cabe duda que por más insuficiente renal que sea, ¿sí? Y ya tienes una elevación exponencial, ese paciente se está infartando, ¿sí? ¿Estamos? Bien, doctores. Nos vamos a quedar ahí. Nos falta ya abordar algunos aspectos en el diagnóstico, en el uso de escalas para estratificar el síndrome coronario agudo. Qué importante el uso del TIMI, de la escala del Grace, para catalogar si tu paciente es de bajo o alto riesgo y según eso, el tratamiento, pues, ¿sí? Cuando una coronariografía más angioplastia, cuando no, cuando una prueba de esfuerzo, cosas interesantes que lo vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿no? ¿Dudas finales? ¿Alguna duda? Por favor, revisen, porque así les voy a preguntar la próxima clase sobre esos artículos que les he enviado, ¿no? Revisen, por favor, y vayan estudiando. Bien, si no hay más preguntas, pues nos vemos en la próxima clase. Que tengan todos ustedes una buena noche. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.